Bien, buenas tardes, bienvenido al panel Periodismo y Jóvenes en Cuba, y quisiéramos comenzar felicitando a todas las mujeres cubanas, en especial a las de nuestro gremio, que hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. A mi lado está en este panel Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba. El panel Periodismo y Jóvenes en Cuba es convocado por el Club Juvenil de la Unión de Periodistas de Cuba y está dedicado especialmente a Pablo de la Torriente Brau, un destacado periodista y escritor, y se desarrolla este panel como parte de la jornada por el Día Internacional de la Prensa que celebramos durante esta semana. Comenzar recordando que el Club Juvenil de la Unión de Periodistas de Cuba es uno de los círculos especializados con que cuenta nuestra organización, el cual agrupa a los jóvenes menores de 35 años y está próximo a cumplir ya sus 5 años de fundado. Nuestro club, como todo nuestro gremio, no ha estado alejado de los profundos debates que ha promovido la Unión de Periodistas de Cuba durante estos años sobre la necesidad de un nuevo modelo de periodismo para Cuba. Precisamente ayer se cumplieron 3 años de haber concluido el tercer encuentro de jóvenes periodistas, el cual patentizó en su declaración final que el periodismo no es una profesión para cínicos, ni rendirse es una opción. Además, demostró la necesidad de impulsar un cambio estructural y cultural en las rutinas productivas de acuerdo con los diferentes escenarios mediáticos y el contexto sociopolítico histórico en que se está insertando nuestra prensa. Porque hacia ese camino hemos estado enrumbando todas nuestras fuerzas, nuestros deseos, y porque frente a la intriga siempre se impondrá la opinión pública y la verdad. Hoy estamos aquí para dialogar sobre el periodismo joven en los medios públicos cubanos de nuestro país, en un contexto comunicativo complejo en que nuestros enemigos históricos enfilan sus acciones contra el proyecto político de la revolución, teniendo sobre todo muy presente a las nuevas generaciones de profesionales. En ese empeño de manipular nuestra verdad y nuestro trabajo, recordemos que no pocos jóvenes periodistas han sido implicados en premios y en concursos que ha promovido la contrarrevolución, sobre todo en los últimos tiempos, tratando de mezclar el trabajo que hacen los medios públicos de prensa cubanos con ese sistema de medios privados que se ha concretado paralelo en nuestra revolución. Precisamente para compartir esos detalles, para hablar del periodismo joven, de la labor que han realizado los jóvenes periodistas en esta etapa de pandemia y durante todo el contexto en que ha vivido Cuba, me acompañan varios periodistas, sobre todo desde provincias, donde se ha desarrollado durante la última etapa un periodismo fundamental en nuestro país. Me acompaña la espirituana Dayami Sotolongo del semanario Escambray. Saludos. Buenas tardes, Dayami. Buenas tardes, un placer, Juniel, Ronquillo y los demás panelistas ser parte de esta videoconferencia sobre el periodismo joven en la isla. También me acompaña a José Naranjo, subdirector del periódico Girón de Matanzas. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes hoy. Además, aclarar que estos muchachos fueron 2 de los que han sido involucrados en los concursos de periodismo que han promovido la contrarrevolución y quienes tuvieron una posición digna de respuesta a esa acción. También me acompañan otros colegas, Fátima Rivera Amador, desde Telepinar, en Pinar del Río. Hola, muy buenas tardes. Un placer, por supuesto, compartir con ustedes. Un saludo a los colegas que estarán integrando el panel. Presidente, muy buenas tardes. Un privilegio saludarle desde aquí de Pinar del Río. Juniel, un beso grande. Gracias. Y también nos acompaña una santiaguera, Beatriz Ballín, de la corresponsal de la... Buenas tardes, Beatriz. Sí, buenas tardes y muchas gracias por la invitación al debate de el ejercicio profesional de los jóvenes en Cuba. Yo quisiera comenzar este panel recordando un video que muchos ya hemos visto en televisión sobre la jornada de la prensa y lo que significa ser periodismo para los jóvenes cubanos. Para mí
mí el periodismo es servir. Profundidad. Investigación. Vidas. Compromiso. Inconformidad. Creo que cogí periodismo para contar la historia. Y me da la posibilidad también de narrar la Cuba que conozco. Porque es la vía también de llegar a las historias desconocidas. Y es dar voz. En el que está viviendo. Uno no elige esta profesión pensando en que lo admiren, sino en servir a los demás, en explicar, en informar. Desde la polémica a veces o desde la diversidad de criterios, tiene de sufrimiento, de padecer lo que otros te cuentan. Pero más allá de todo, cuando uno logra hacer su trabajo con dignidad, cuando lo logra hacer con la seriedad que lo merita, es una gran alegría. Ha sido lo mejor que me ha pasado. Para muchos, como decía Mamba Bozas de la revista Alma Mater, el periodismo es lo mejor que nos ha pasado en la vida de nosotros. Hablábamos nuestros colegas de palabras como servir, sufrimiento, vida, historia, y para muchos cuando elegimos esta profesión la hacemos en eso, pensando en servir. Pero cuando llegamos a la carrera, a la profesión, a un medio, cambia muchas esas realidades. Yo quisiera comenzar este panel preguntándole a nuestros colegas qué significa para ellos ser periodista hoy en Cuba. ¿Qué idea tenían ellos del periodismo que iban a ejercer, que iban a poner en práctica cuando llegaran a un medio? ¿Pensaban en esa realidad cuando estaban en su preuniversitario? ¿Qué idea tienen hoy? ¿Cambió mucho la concepción de ese periodismo que pensaban en su universidad a lo que han podido ejercer durante estos años? ¿Quién rompe hielo? Ayose. ¿Me escucha? Sí, sí. Ya. Bueno, en esta primera pregunta, ¿no? De modo general, quería comenzar diciendo que ejercer el periodismo hoy es un gran desafío para los jóvenes. ¿Por qué? Porque vivimos, a diferencia de otras generaciones, estamos en la era de la sobreinformación y por tanto no consigo hoy por hoy un periodismo que no conmueva, que no tenga, una serie de patrones que anteriormente quizás no se potenciaban tanto. Hoy parto de la certeza, para ejercer el periodismo, hoy parto de la certeza de que la investigación no debe ser una especialidad, sino más bien debe ser la esencia misma del periodismo. Es la única manera de lograr diferenciarnos, creo yo, entre la multitud y la monotonía de información que constantemente nos bombardean a través de todo tipo de canales. Ser periodista hoy implica también trascender las 5 preguntas básicas que a veces aprendemos en la academia de qué, por qué, y tenemos que trascender ello e incorporar también el cómo. Tenemos que contar, tenemos que escribir, tenemos que poner personajes en escena, porque la realidad es muy compleja y solo a través de lograrle este contrapunto, esta pluralidad de voces es que lograremos, creo, reflejar la Cuba de hoy, que es la que nos toca a nosotros. Como diría un gran cronista, desde el punto de vista tradicional, uno llegaba antes a la escena y cuando hacía la nota decía, la escena era escalofriante. Pero hoy necesitamos llegar a la escena, describirla y provocar escalofríos con el texto que logremos. Creo que por ahí va la esencia de lo que es ser periodista hoy. Creo que, no tengo fe en otro tipo de periodismo, no tengo fe en el periodismo que no logre apelar a lo emocional, al periodismo que no logre contar una buena historia y que tampoco tenga la intención de tomar de la poesía, del cine, la literatura, porque sencillamente no tengo fe en un periodismo que no se reconozca como lo que es, que creo yo que puede llegar a ser, que es otra forma del arte. Entonces por ahí creo que va el desafío, ¿no?, que tenemos los periodistas y los jóvenes a la hora de enfrentarnos a la cotidianidad. Un periodismo, como decía Joseph, que enamore. Entonces,
¿Qué nos cuentan desde Telepinal sobre ese periodismo que hacen los jóvenes hoy? Sí, a ver, Juniel, yo considero que el periodismo siempre ha estado expuesto a la crítica y hoy más que nunca cada palabra se juzga y se busca ser malintencionado, ¿no? Nos enfrentamos a un contexto comunicacional difícil donde muchas voces compiten por el oficialismo. Sin embargo, desde nuestra experiencia en un telecentro provincial, la incidencia de la COVID-19 ha hecho que las personas nos busquen como referentes para conocer de la situación de la provincia, para reclamar la actualización de los datos actuales en cuanto a la cantidad de positivos que tenemos. Reclaman también de manera significativa esa teleaudiencia, la interacción con nuestras plataformas y se evidencia en la cantidad de seguidores que tenemos en nuestras redes sociales, en el sitio web, en la manera que nos revisualizan también los contenidos que les proponemos. Y ese es un terreno que devino con la pandemia, entre las cosas que nos trajo la pandemia, buenas por decirlo de esa manera, y que está en nuestra mano, pero también es algo que es susceptible, que es vulnerable, y si no le brindamos a esa audiencia una información veraz, una respuesta oportuna y confiable, podemos también perderlo. Sabemos que ante la expectativa de nuestros contenidos se imponen trabajos sagaces y concretos. Ayer se decía algo de la investigación, y yo lo retomo. La investigación hoy se impone también las historias de vida, las emociones. En el video me pedían describir con una palabra el periodismo. Para mí el periodismo es vida, y está en la vida de la gente, en la manera en que tú encuentras esas historias, esos testimonios, esos hechos. Y durante este año de pandemia nos ha demostrado que el periodismo es eso. Encontrar en el doctor, en la doctora, en el mensajero, en muchos lugares, incluso en los más recónditos también, una historia que emocione, una historia que le llegue a la gente y que le sirva de lección. Y cuando aposté por esta carrera, siempre quise llegar a eso, ser portavoz de aquellas personas que tienen algo que contar, algo diferente, un oficio que mostrar. Y es lo que cada día nos enriquece y nos lleva a apelar a lo humano, a la sensibilidad. Y estamos ante un escenario mediático que pone también énfasis en el interés público, y para ello es imprescindible la organización de la fuerza organizacional, de la fuerza profesional, de las rutinas, de las maneras en las que concebimos nuestros modos de hacer, en el estudio permanente, en la superación. Muchas veces durante este año hemos prescindido de buscar también esos cursos que quizás encontrábamos en el instituto, que teníamos al alcance en las facultades de periodismo. Ahora Pinar del Río no tiene una facultad de periodismo. Por tanto, la autopreparación, la superación profesional seguirá siendo también un elemento clave para poder hacer de ese oficio una carrera digna, una profesión merecedora del reconocimiento de las personas. Y también creo que ser periodista hoy implica un comportamiento ético y humano que confronte la realidad en que se desarrolla y a la altura del mejor oficio del mundo. Y quiero terminar esta primera parte hablando del mejor oficio del mundo, porque recuerdo las palabras de Gabriel García Márquez cuando decía algo así, como que el periodismo es algo voraz, algo que puede también, este oficio también puede ser un poco desagradecido de alguna manera, pero cuando se hace con pasión, y es lo que creo que a todos nos convoca en el gremio, asumir la carrera, ejercer el periodismo con pasión, con devoción hacia las personas que nos debemos, lo hace ser la mejor carrera y el mejor oficio del mundo. Gracias, Fátima. Ahí hay cosas claves que decía, hablar de un periodismo ético y humano. Eso ha sido fundamental durante este tiempo. Para Dayanis cambió mucho la concepción de ese ideal de periodista que tenía cuando estaba estudiando a la concepción que tiene hoy ya después de varios años en un medio. Bueno, buenas tardes. Creo que sí. Uno tiene en la universidad, a lo mejor le pasa al resto de los colegas que nos acompañan, una visión un poco idílica del periodismo que un tanto la realidad te desacraliza esa imagen que uno tiene en la academia. La realidad es apabullante y es mucho más rica que lo que uno puede pensar y creer que va a ser el periodismo desde que está en la universidad, aun cuando ya desde la universidad uno se vincula a las prácticas profesionales y te van abriendo el horizonte de lo que vas a hacer cuando seas periodista. Creo que tanto Fátima como yo se han tocado temas medulares
en cuanto al ejercicio del periodismo, no solo de los jóvenes, sino del ecosistema de medios públicos cubanos en el contexto en el que nos encontramos hoy, cuando la información y la inmediatez siguen siendo un desafío, cuando una persona con un celular se cree ya que es un periodista y puede también generar información. Pero voy por esa misma cuerda de Ayoce de Fátima, en que el ADN de las historias de vida no debe prescindir la prensa cubana, ni la hecha por los jóvenes, ni la hecha por tantos veteranos que tenemos en nuestros medios de prensa y que también sustentan la labor de cada uno de esos medios. A las personas, y por eso defiendo la idea de un periodismo narrativo cada vez más apegado a las historias, porque a las personas ya hoy les satisface más, uno es más creíble, no solo diciendo las cosas, sino contando las cosas. Las personas no necesitan saber, más allá de eso, necesitan saber, pero necesitan saber las interioridades del ser humano. Por eso tocar las fibras del ser humano, mover las historias de vida, poner personajes también, cada uno de lo que uno narra, porque el periodismo está hecho de personas, de circunstancias, y uno tiene que tratar de que dibujar la realidad con todos sus claroscuros, con todo el contexto que nos acompaña y con lo que estamos viviendo en la Cuba de hoy, que es la Cuba también donde están nuestros jóvenes, donde está el resto de la sociedad, y nosotros somos parte de esa sociedad. Gracias, Dayami. Cada provincia tiene su contexto en el modo en que desarrolla también ese periodismo veraz, oportuno, que vivimos hoy en Cuba. Yo le pido a mi colega de la Agencia Cubana de Noticias desde Santiago de Cuba que nos cuente para ella qué es ser periodista hoy en Cuba desde Santiago. Sí, Joniel, muchísimas gracias a ti y comparto las opiniones de los colegas que me han antecedido. Y es que para mí no ha cambiado mucho la noción que tenía antes en el preuniversitario, por ejemplo, de lo que era la carrera de periodismo y lo que transcurrió durante la universidad y ya en el ejercicio profesional desde un medio como la Agencia Cubana de Noticias, que todos sabemos que tiene sus particularidades puntuales en materia de organización y concepción de lo que es el periodismo. Pero si algo se ha hecho notar durante este tiempo de pandemia es que nosotros debemos de apostar como jóvenes y como periodistas a un periodismo que narre, que cuente las historias de las personas, que además también eso responderá a nuestra vocación de servicio público, porque la gente necesita, uno es más creíble, como bien apuntaba Dayamis, cuando las personas se ven reflejadas en los medios de comunicación, y pienso que la COVID-19 nos ha dado la oportunidad, una, de ser más creíbles, de ser más veraces, de hacer ese periodismo narrativo que mueve las sensibilidades humanas y que además hacen que los públicos elijan, consuman, prefieran el periodismo desde el sistema de medios públicos a lo que se hace en esa dicotomía entre el periodismo público y el periodismo privado, que también sabemos que están coexistiendo en el ecosistema mediático en nuestro país. Santiago de Cuba tiene sus particularidades evidentes para contar, para narrar, para hacer periodismo, y sabemos que en Santiago de Cuba todo puede generar información, y ahí está también la agudeza o el olfato con el que el periodista, joven o no, identifique de dónde puede salir la historia que genere sobre todo interés público. Cambiamos para otra provincia, ¿no? Cambiamos. Cambia. Nuestros colegas hablaban de compromisos, de enamorar, de contar historias, de un periodismo pegado a la realidad, a nuestro contexto, de un periodismo humano, preciso, inmediato. Con esas palabras identificaban lo que significa ser periodismo para un joven en la Cuba de hoy. Pero ese periodismo nuestro ha pasado también por diferentes debates, por diferentes concesiones durante todos estos años de revolución. Los jóvenes tampoco hemos estado alejados
de temas como la ética, la participación, el liderazgo, la gestión de nuestros medios. Hemos hablado de la comunicación en la actualización de nuestro modelo económico y social. Hemos hablado de los enormes desafíos que implica, por ejemplo, acercar el periodismo a la ciudadanía. Son esos temas también los que han estado en cada uno de nuestros encuentros, entre los debates profesionales. Y precisamente yo quisiera saber, hay muchas cosas que nos inquietan hoy a los jóvenes periodistas. Aún cuando se avanza en nuestro modelo de prensa, cuando tenemos ya un decreto de comunicación. Pero quisiera saber de nuestros panelistas y de quienes tenemos en estas videoconferencias, ¿qué le inquieta a los jóvenes periodistas de hoy? ¿Qué le inquieta a ustedes como profesionales? A su juicio, ¿qué tienen que hacer los medios hoy para poder acercar las diferentes audiencias, en especial aquellas audiencias que son más jóvenes hoy? Fátima. Fátima, prende el micrófono. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ya. Les comentaba que la prensa cubana tiene el mérito de acompañar los momentos más adversos en la construcción del modelo social cubano, con un elevado sentido de responsabilidad, de talento, de inteligencia, y creo que como joven es una de las principales preocupaciones que tengo, de ser hacedora también de una generación de periodistas que han acompañado cada uno de estos procesos. Es esencial fomentar la capacitación y el debate en los medios de prensa y en la sociedad, sobre todo en buscar esa transformación, sobre todo en esos temas que abordan las transformaciones en curso, los cambios que se suscitan hoy en el país y que constituyen también una de las prioridades de trabajo de la organización aprobadas en el último congreso de la organización, el 10º congreso, que apuntaba sobre suscitar espacios de debate sobre los cambios que se realizan en el país, cómo ser actores en el escenario de la convergencia mediática actual, permeado por las tecnologías de la información y la comunicación en tiempos de youtubers, de grupos que se posicionan con un importante rating. Entonces, esas son algunas de las preocupaciones que como joven pudiera estar compartiendo con ustedes. Quizás mis colegas también tengan otro desde su ámbito de actuación. Ayose. Ayose. Desde Matanza, ¿qué le inquieta a los jóvenes periodistas hoy? ¿Me escucha ahora? Ahora sí, Ayose. Ya, yo te comentaba que pensaba en este tema, ¿no? Y son varios los aspectos. En primer lugar, o sea, en el contexto actual, que sabemos que es de alta sensibilidad, me preocupa y lo veo a veces mucho más activismo que periodismo. A veces al calor de una contingencia, a veces al calor de un suceso determinado, veo una masividad de respuestas a veces de los propios colegas y de las personas en general, de posts en Facebook, de todo tipo de iniciativas, pero a veces creo que en este tipo de circunstancias donde más se precisa hacer periodismo, creo que a veces falta, y eso me preocupa. O sea, situaciones tan complejas llegan precisamente, demandan la investigación, demandan el reporteo que hace falta, conversar con los protagonistas, hablar, conocer los móviles de las personas, que es a veces veo que falta, y eso me preocupa. Me preocupa también, en este punto, de las cuestiones que quería comentar con ustedes hoy, es que vivimos todos, nadie está ajeno al contexto actual de gran sensibilidad, donde los medios privados, o sea, tienen una marcada presencia en la realidad cotidiana, donde constantemente somos parte de la manipulación informativa respecto a la cotidianidad. Entonces me preocupa que toda esta situación y esta complejidad derive en nuestros medios, ¿no? a un
a una disminución del ejercicio de la crítica, que se vea de nuevo, como nos alertaba Julio García Luis en algún momento, estos modelos de que no criticar para no dañar, para no afectar a nuestro país en una situación tan delicada, cuando creo que precisamente es un momento que demanda de nuestra, o sea, de un periodismo mucho más crítico. No se ayuda a la revolución repitiendo discursos miméticamente de ministros ni de directivos. Creo que nuestro papel hoy más que nunca está en interpretar, en dar puntos de vista diversos, analíticos, para que las personas puedan comprender y puedan hacerse de las herramientas necesarias para comprender la cotidianidad, que es tan compleja hoy en el ecosistema, como bien se decía anteriormente, el ecosistema de medios. También me inquieta que a veces veo una actitud un tanto a la defensiva por parte de nuestros medios. Somos como que siempre estamos al contraataque. No hay una, sobre todo en temas de alta sensibilidad, estamos siempre no voy a decir siempre, mayormente o en algunas oportunidades a la defensiva, y creo que en eso debemos ganar también. Es algo que quería describir y quería mencionar aquí. Hay veces que incluso las agendas nos las trazan medios, a partir de lo que se publica en medios privados, vamos a hacer entonces una réplica, vamos a hacer otro trabajo, y sin darnos cuenta, y si casi de manera inconsciente trazamos nuestra agenda a partir de un contenido que ya se publicó previamente. Entonces creo que debemos, o sea, proyectarnos a futuro, planificar los contenidos, planificar bien las agendas de todo tipo para ganarles algo que me preocupe y creo que debemos debatir. Gracias, José. Dayami, ¿qué le preocupa a los jóvenes de Santo Espíritu? Bueno, yo creo, Juniel, que todos los colegas que me han antecedido se han referido a tópicos trascendentes, ¿no?, del acontecer de la prensa en Cuba. Yo creo que también nos debería preocupar que en ese trecho en que nosotros hemos avanzado, pero que aún nos resta una buena parte del camino por desandar, me refiero a la conexión de la agenda pública con la agenda mediática, que es uno de los imperativos que se ha suscitado desde el 10º Congreso de la UPEI, desde mucho antes, una preocupación de todos los periodistas. Creo que es de preocuparse, y me preocupa mucho cómo conectar precisamente con los jóvenes, cómo hacer que los jóvenes nos lean, nos vean, nos escuchen, sobre todo hoy, que a un joven con un celular le es más fácil, o es un youtuber, como decía Fátima, que tanto abunda en estos tiempos, o le es más fácil creer en la información manipulada que le ofrecen, toda vez que a lo mejor sus intereses no se reflejan del todo en la prensa, en los medios oficiales en Cuba. Y quizás ese apelativo también de oficial lo hace un poco alejarse de nuestras plataformas, aun cuando se hacen intentos muy válidos de enamorar a los jóvenes. Pero nos falta un trecho para convencer. Nos falta un buen trecho para enamorar no solo a los jóvenes, sino también a otro tipo de público, que las personas vean en el periodismo cubano actual lo que les duele, lo que viven y lo que padecen cada día, porque nosotros también somos parte de esta sociedad, y nos falta también un trecho en andar en la credibilidad, en decirlo de un modo para convencer, con un sustento, con una investigación, desde la ética siempre, desde el compromiso, pero sin dejar ningún matiz por dar. Y creo que es una deuda, una de las deudas del periodismo cubano, conectar las agendas de los jóvenes con la agenda hoy de nuestros medios de prensa, que no siempre se logra, y cuando se logra, no siempre es lo feliz que debiera ser. Yo recordaba ahora que precisamente en los debates que hemos sostenido durante este tiempo, se ha hablado mucho también, los jóvenes periodistas han conversado, han dialogado sobre la necesidad de neutralizar también los vacíos informativos que existen muchas veces, de que todavía existe una falta de cultura comunicacional entre las instituciones, de cómo aportar a esa política editorial que se concibe en cada uno de nuestros medios. Hemos hablado también durante este tiempo de lograr un parecido entre la sociedad que somos y la sociedad que dibujan hoy, que comunican hoy nuestros medios. Porque sin esa sociedad que somos, que se vea reflejada en nuestros medios,
tampoco será posible esa prensa oportuna, revolucionaria que durante todo este tiempo hemos reclamado. Desde Santiago de Cuba, Beatriz, ¿cómo acercarse a las audiencias? ¿Cómo hacer ese periodismo joven? ¿Qué le inquieta a ustedes allá? Sí, gracias, Junior. Y luego de la promoción, ¿no?, que se le dio en las redes sociales al tema del panel de hoy, muchos colegas, incluso estudiantes universitarios, estudiantes de la carrera de periodismo, se me acercaron con diversas inquietudes. Yo anotaba 3, por ejemplo, y están relacionadas evidentemente con lo que inquieta a todos los jóvenes en el país. Y tiene que ver, una, con la necesidad de superación y capacitación en los medios de comunicación masiva. Eso no solo tiene que ver con el recién graduado o con el joven periodista, sino también con la superación y capacitación que necesita quienes llevan mucho tiempo en los medios de comunicación y requieren evidentemente entender las nuevas maneras de hacer el periodismo hoy, y no siempre se logra, porque además evidentemente nuestras lógicas de producción periodística han cambiado muchísimo. Y otra de las cosas que inquietan evidentemente y tiene que ver con este punto es el tema de las dinámicas generacionales dentro de los medios de comunicación. Y muchas veces pasa, y es un debate que sostenía hace unos días, con que hasta qué punto ser joven te legitima o no en el ejercicio de la profesión, a partir de que muchas personas tienen entendido de que un periodista es, independientemente del bueno o malo periodismo que se haga, la gente asume como un ente legitimador en la profesión la edad, o por ejemplo el tiempo que lleva en un medio de comunicación, y a veces hay un desenchuche entre lo que hoy se necesita para hacer este periodismo joven, revolucionario, que para nada tiene que ver, como bien decía yo, de repetir miméticamente los discursos, sino analizar, profundizar, indagar, contrastar, y eso también es algo que le da herramientas de credibilidad al periodismo hecho desde todas las edades. Y nosotros, bueno, yo también evaluaba hasta qué punto el ver cómo las personas que dirigen, que gestionan los medios de comunicación, los medios de prensa y sus políticas editoriales, incluso y sus políticas informativas, gestionan la manera en que los dirigentes de medios y los funcionarios gestionan la manera de hacer coincidir la agenda pública con la agenda mediática, porque mientras que los públicos no se vean reflejados en nuestros medios, nosotros no vamos a alcanzar, no vamos a mantener, ese es el término, la legitimidad que hasta ahora se tiene. Y yo pienso que para hacer ese tipo de periodismo, que en algún momento, al que estamos abocados todos, y que en algún momento tienen que coincidir el tema de la agenda política, la agenda mediática y la agenda pública, que es vital que las personas se vean reflejadas en ello, es que nosotros tenemos que regresar como medio de prensa, como periodistas, siempre debemos de regresar a las academias, a las facultades, a las universidades, porque es ahí donde se genera desde el punto de vista científico, que para eso está, se genera el conocimiento que evidentemente va a conllevar a una mejor práctica, una mejor gestión del periodismo. Esas son de las cosas, por ejemplo, que un compañero mío anotaba, y hace periodismo desde una emisora de radio en un municipio, y él decía, ¿por qué nosotros por qué dejar que sean los medios nacionales los que toquen los puntos álgidos de la sociedad cubana? Y pasa en Santiago de Cuba, en el resto del país no funciona de la misma manera, pero sí creo que los jóvenes deben de sellar la impronta de lo que hoy se requiere para hacer un periodismo más creíble, más cercano, sobre todo a los públicos. Gracias Beatriz. Precisamente eso es lo que nos toca, hacer un periodismo más cercano a los públicos, y en ello los jóvenes periodistas tenemos un papel fundamental. Yo recuerdo precisamente que en ese tema de la superación, del debate, de que nuestros periodistas puedan prepararse, tanto los colegas de mayor experiencia como los jóvenes que nos vamos formando hoy en cada una de nuestras redacciones, como parte de la jornada de la prensa. Precisamente mañana va a ser inaugurado el sistema de cursos de educación a distancia de nuestro Instituto Internacional de Periodismo José Martí,
que será un camino, una vía también para esa superación, para ese debate y esa preparación que necesitamos hoy para hacer ese periodismo oportuno, ese periodismo eficaz y comprometido con la verdad que siempre hemos defendido desde que elegimos esta carrera. Yo recuerdo también ahora que en el segundo encuentro de jóvenes periodistas tuvimos la oportunidad de que nos acompañara el entonces primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien es hoy nuestro presidente y quien en ese momento de compartir con nosotros ideas sobre la prensa revolucionaria, sobre la comunicación social en el país, los pasos que se iban dando, las concesiones, él decía que creía en nuestra generación sin negar el talento de los más experimentados y que creía en nuestra generación sobre todo para perfeccionar el modelo de prensa cubano, y todo lo que debíamos aportar los jóvenes periodistas iba a ser valioso en ese sentido. Igual recuerdo que en ese momento Díaz-Canel nos llamó a fortalecer los medios de comunicación, a entenderlos como una plataforma de comunicación social emancipadora, humanista, a través de los cuales se desarrollara una conciencia crítica en cada uno de nuestros ciudadanos y sobre todo anteponer la realidad a la fantasía. Precisamente sobre esas concesiones también versó el 10º Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, en el cual muchos de nuestros colegas hablaron de la necesidad de la construcción de un nuevo modelo de prensa para el socialismo cubano, de un nuevo modelo de prensa para el país que estamos viviendo en este siglo XXI. Y hacia eso la UP, con sus diversas delegaciones de base, con sus colegas, con sus integrantes en cada una de las redacciones, ha enrumbado los caminos del periodismo durante estos años. Por eso yo quisiera preguntarle a mis colegas panelistas, a los que tengo en Matanza, en Santo Espíritu, Pinar del Río, Santiago, ¿qué sería para ustedes la construcción de ese nuevo modelo de prensa que hablamos, de ese nuevo modelo de prensa público que hablamos para el socialismo cubano, que hablamos para la Cuba de hoy, para el contexto en el que estamos viviendo? Nos toca a nosotros los jóvenes periodistas liderar ese proceso. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Dayami. Bueno, Juniel, yo creo que a los jóvenes en todos los ámbitos nos toca dinamizar y más también en los medios de prensa. Yo creo que ese modelo de prensa cubano debe estar regido por la autorregulación, pero una autorregulación responsable. Es decir, donde no exista censura y donde nosotros seamos capaces de regular los contenidos que vamos a ofrecer. Tiene que tener una construcción editorial donde se sopesen todos los temas a largo, a mediano y a corto plazo. Hay que tener una planeación de lo que vamos a llevar a nuestros medios. Y, por supuesto, tiene que tener una construcción participativa, donde las agendas estén conectadas, donde las agendas públicas y las mediáticas sean, a lo mejor no van en paralelo, pero que sí se parezcan, que nosotros, los medios, nos parezcamos precisamente a los públicos. Ese es el mayor reto que yo creo que existe en la construcción del nuevo modelo de prensa que se nos está pidiendo, y es un reto construirlo. Nos toca también a los jóvenes estarlo forjando, porque también tenemos en nuestros medios personas que ya son mayores y que nos han aportado toda su experiencia, pero los que debemos continuar lo que se hace en los medios hoy es precisamente a los jóvenes. Y qué mejor nosotros, que estamos también en la calle, que estamos viviendo y somos parte de la juventud, que podamos hacerlo y de una forma coherente, sin divorcios, sin mostrar una realidad edulcorada, mostrar una realidad como mismo la vivimos, con los contrapuntos cotidianos que ofrecemos para que la prensa se legitime en medio de este ecosistema donde ya hemos visto que muchos de los jóvenes también se han ido hacia los medios no estatales, y hay que seguir apostando por el periodismo que se hace desde y por cada uno de los medios que hoy tienen en la isla, que tienen a valiosos profesionales y que saben también conducir los hilos de la vida que nosotros estamos todos, cada uno, viviendo. Por ese camino creo que debemos recorrer juntos de la mano de nuestras audiencias para que el periodismo sea todo lo creíble y lo eficaz que verdaderamente necesita ser. Desde Villa Clara también hay un colega que nos está pidiendo la palabra.
Yo le invito también a que sea parte de este panel. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros somos periodistas de Vanguardia y ella de la emisora radial CMHW. Prácticamente, bueno, acabamos de salir de la academia y nos estamos enfrentando a este nuevo mundo del periodismo. Hablaban al inicio de cómo lo vemos quizás cuando pensamos que vamos a ser periodistas y de ese idilio que creamos en nuestra mente suponiendo qué va a ser nuestra carrera. La verdad, llevamos pocos meses de trabajo y entre los mayores retos está el desprenderse de la pantalla, desprenderse de esto y salir a la calle a hacer periodismo. Tenemos que estar muy pendientes que en las academias, en las universidades, en cierto momento hemos llegado a creer, a suponer o a predecir el periodismo a través de una pantalla. Y la verdad, cuando se llega a un medio de prensa provincial o un semanario, enfrentarse a la realidad, narrar esa realidad, no es tan sencillo como pudimos idealizar en un inicio. Y entonces quizás creo que ahí está el mayor reto de la juventud, ¿no? En aprender a construir a partir de lo que estamos viendo, o sea, construir nuestra propia realidad en un semanario de provincia, que no tiene mucho que ver con un gran medio nacional, pero que tiene sus propias historias pequeñitas en sus propios lugares, en la propia gente, que es la que la va contando. También desde la academia hay quizás un llamado a prestar un poco más atención a los estudiantes. Estamos en una carrera que es puramente pasional y controlar las pasiones, enfocar las pasiones en lo que verdaderamente puede ser productivo para nuestra función social, porque somos personas con una función social y estamos aquí para construir algo, para ayudar a las personas de nuestra provincia, a nuestros lectores, a nuestros oyentes. Y construir esa realidad, como estaba diciendo, es algo en lo que nuestra pasión tiene que mediar. Porque ser periodista es muy bonito, pero también tiene una responsabilidad y una carga que no todo el mundo sabe asumir. Estamos en un momento que políticamente nuestro país está sufriendo una avalancha mediática todo el tiempo, un asedio que tenemos que aprender a controlar, que tenemos que ser los primeros en hablar de los temas y tenemos que ser muy valientes, porque ahí está el tema, en la valentía también. Tenemos que afrontar todos los sucesos con valentía y ser capaces de escribirlos, de narrarlos, de ser los primeros, de no dejarnos llevar por una ola de silencio que muchas veces se crea, de no tener miedo a hablar porque estamos aquí, porque nos gusta esto, porque queremos defender nuestra profesión, porque estamos defendiendo también a nuestro país y a nuestra gente. Y entonces quizás es donde nos dormimos con los jóvenes, porque llegamos a veces a los medios y creemos que tenemos que sentarnos a esperar y creemos que tenemos que sentarnos detrás de la pantalla a leer lo que están escribiendo y no, tenemos que salir a la calle a buscar las noticias, a ver qué está pensando la gente. Y desde Villa Clara, aunque hemos tenido una situación epidemiológica bastante compleja desde que empezó la COVID-19, puedo decir con orgullo, hablando de mis compañeros de trabajo y de los compañeros también de los otros medios de prensa, que si alguien ha destacado es precisamente el periodista joven. Periodistas jóvenes recién graduados que se han ido a los lugares más intrincados, a los lugares más complejos, que han sido capaces de cruzar las zonas rojas y que han desarrollado toda esa pasión y toda esa valentía para poder contar la historia de los villaclareños desde aquí, desde estos medios provinciales. Yo quiero agradecerle a la colega de Villa Clara, ¿de qué medio es y cómo se llama? Periódico Vanguardia, Dayana Darias. Dayana Darias. Gracias, Dayana, por tú y tus colegas estar juntos acompañándonos en este panel. Han sido muy valiosas tus reflexiones. Quiero continuar con Ayose. Ayose, ¿qué es para ti construir ese nuevo modelo de prensa del socialismo que Cuba necesita hoy? Bien, para decir los aspectos, o sea, que nos han dicho, coincido por supuesto con las visiones expuestas hasta aquí, pero creo también que este modelo debe girar sobre el periodismo interpretativo. Creo que esa es la gran deuda y el gran desafío que tenemos con las audiencias actuales. En Cuba se dispone de una enorme potencialidad de institutos especializados, de centros de investigación. Debemos acercarnos a ese trabajo, debemos especializarnos cada vez más y debemos publicar contenidos cada vez más completos. Ahorita tú hacías una observación sobre el tema de los vacíos informativos. O sea, ya si antes se debatía sobre el daño que podía hacer, ¿no?, para la credibilidad de nuestros medios, creo que eso es inadmisible ahora totalmente. En un ecosistema de medios, en una democratización
entre comillas, pero que se ha extendido y que ha hecho el uso masivo de celulares, creo que donde cada persona puede filmar lo que está sucediendo en vivo y en directo, creo que un vacío informativo sería una burla, una gran derrota para nosotros como medio. Entonces, creo que el modelo de prensa debe estar también ir dirigido también a construirle esta legitimidad que creo que se puede, que sí que se puede ganar, pero a la vez fidelizar audiencias creo que demora años. Es un trabajo constante, debemos demostrarlo. Sin embargo, perder la duda basta un minuto, basta una cobertura, basta un mal paso. Entonces creo que debemos ser muy celosos y muy cuidadosos a la hora de este tratamiento informativo y de las expectativas que las personas ponen en nosotros como medios oficiales. Entonces, creo también que debemos ir a un modelo de prensa, por supuesto, basado en la profesionalización, pero también expandirnos y dentro del propio medio crear departamentos, ¿por qué no?, de especialidades afines al periodismo, relacionadas con las ciencias sociales, pero que tributen después a una retroalimentación, que puedan hacer encuestas, que puedan tabular, que puedan hacer un análisis científico de los contenidos de las audiencias y que eso nos retribuya a nosotros para la hora de enfocar los contenidos. Creo que puede ser muy efectivo ese intercambio entre profesiones. A mí hablaba de la autorregulación, para mí es esencial. Creo que si no hubiese autorregulación, por supuesto, seríamos un aparato de propaganda o cualquier otra cosa, pero no un medio, eso nos define. Pero creo también que debemos, por supuesto, debe hacerse las responsabilidades, el compromiso social, creo que es lo más pertinente, lo más, lo ideal que debería ser, porque que la regulación sea del compromiso social y la profesionalización es indispensable, más en el contexto actual. Por supuesto, la formación profesional y la necesidad, como ya veía, de crear agendas mucho más sólidas, evitarnos ya el trabajo por coyunturas, por momentos, y configurar las agendas que de verdad se conecten con nuestras audiencias y que sean el reflejo de lo que esté pasando en la Cuba actual, en la matanza actual, en todo el país. Creo que por ahí va el modelo. Santiaguera, ¿qué sería para ti ese nuevo modelo de prensa? ¿Cómo construirlo? Sí, para mí el nuevo modelo de prensa debe de, en principio, imbricar profesiones, ya lo decía Ayose, profesiones que al final tributan a la concepción social que tiene el periodismo. Lo otro es concebir nuestros medios como multimedios y generar contenidos para todas las plataformas. Eso en otro sentido. Lo otro es ser más proactivos y no tan reactivos como lo apuntaba la periodista de Villa Clara. Para mí, el nuevo modelo de medios debe de posibilitar mayores niveles de participación ciudadana y ejercicio también de la ciudadanía en y desde los medios de comunicación. La Universidad Oriente en el año 2018-2019 tiene un trabajo de diploma que aborda sobre el ejercicio de ciudadanía en los medios de comunicación en un contexto tan importante como fue el debate de la Constitución. Y me parece que esa investigación generó buenos resultados que serían generalizables para otros procesos que suceden en la sociedad cubana normal y que evidentemente requieren del debate público. Y lo otro es, y Ayose también lo apuntaba, tiene que ver con la concepción de mecanismos de retroalimentación más participativos, que además midan el impacto real que tiene en las audiencias el contenido que nosotros estamos produciendo. Y ahí también analizaremos si los medios de comunicación están reflejando a la sociedad, están siendo como espacios de visualización de la sociedad. Y lo otro, que un sistema de medios públicos en Cuba, en la construcción de nuestro socialismo, tiene por naturaleza propia que servir como espacios generadores de consenso. Para mí, esos son puntos que debería tener nuestro modelo para la construcción del socialismo que nosotros pensamos, creemos y defendemos desde el periodismo joven.
el nuevo modelo de prensa público, en ese nuevo modelo de prensa público que hablamos en la construcción en Cuba, un aspecto fundamental precisamente son esas redacciones multimedia que tendría que tener ese modelo de prensa público, esa generación de contenido, esa dinámica, el posicionamiento de los diferentes temas que tenemos y que se imbriquen a todos nuestros periodistas, a todos nuestros colegas, sean desde una redacción, un corrector, un diseñador. Y yo creo que Pinar del Río, Telepinar, Fátima, ha tenido un gran avance en ese sentido. Fue también uno de los medios galardonados en el primer Festival de Innovación de la Prensa. ¿Qué pudieras contarnos de esas ideas para la construcción de ese nuevo modelo de prensa público? Lo primero es que todos asumimos los roles de muchos. Si antes se hablaba de especialización, se hablaba de designar determinados roles, aquí en la redacción todos hemos aprendido a hacer un poco de todo, a manejar todas las plataformas, y en ese sentido es como un periodista mochila, como muchas veces hemos hablado, ¿no? A partir de los recursos que tenemos es construir un diálogo de conjunto donde quiera que sea y construir la información a partir de los recursos que tenemos, ya sea donde prime el contenido, pero también pensarlo en función de las plataformas a las que estamos encaminando nuestro ejercicio. Lo mismo somos community managers, que asumimos el rol de reporteros, que hacemos las infografías para nuestro sitio web, y entonces le ha dado ese carácter multimedial a las propuestas que les damos a nuestras audiencias. A partir de la creación de un laboratorio propio como de innovación que hemos estado en el canal, hemos integrado equipos de un observatorio de medios para buscar esa calidad del producto, un producto que no sea solamente que cumpla con las normas de redacción, sino que también busque los lenguajes audiovisuales, que tenga la calidad requerida, que busque la contrastación de fuentes. Y en ese sentido hemos creado también varios proyectos que se posicionen en las diferentes plataformas, pero también que sirvan como guía, como alternativa para buscar esa participación ciudadana. Varios son los ejemplos en los que el Telecentro ha ido ganando en esa retroalimentación. Si quizás para otros medios generar espacios o generar este vínculo con otras especializaciones de las ciencias sociales, nosotros lo hemos incorporado en nuestras investigaciones. Hoy no solamente se hace una investigación como se hacía anteriormente, con el vínculo de las audiencias, preguntando qué programa te gustaba, qué es lo que más te gusta, cuáles son tus necesidades en cuanto a contenido. Hoy también se buscan en las redes sociales, porque hoy nuestro mayor público está en esas plataformas. Y hacia eso hemos dirigido nuestros esfuerzos, en crear contenidos a través de videos líquidos, a través de podcast, a través de todas las herramientas que nos da la red 2.0, poder utilizarla también en función de ganar en audiencia y en ganar en mayor aceptación con nuestros contenidos, buscando eso que estábamos hablando, que a partir de ese periodismo ciudadano que se gesta desde las redes sociales, que las personas hoy publican y quizás ganan una mayor cantidad de seguidores que un medio tradicional, a través de un lenguaje alternativo y que muchas veces es más atractivo porque utiliza todo ese simbolismo, todos esos iconografía que hoy está marcando hoy las publicaciones en las redes sociales. Pues nosotros también tendremos que pensar cómo recontextualizar nuestros contenidos para llegar no buscando una tendencia hacia esa moda ni dejar permear nuestro periodismo por esa moda, sino que es necesario también repensar cómo poder incorporar ciertos elementos a ese diarismo. Yo creo, Junior, también que entre el éxito quizás de buscar esa concepción hacia ese modelo de prensa está en ese diálogo abierto y participativo, que serán esenciales para construir esa verdad que necesita de todos y que fue un principio que inspiró el último congreso para alcanzar una mayor fuerza, pero sobre todo también para pensar en saldar las deudas que tenemos de los encuentros de jóvenes periodistas y de los congresos de la UP. Estoy hablando de temas como la autocensura,
temas como el análisis, la contrastación de fuentes, el periodismo interpretativo e investigativo. Yo creo que hoy la sociedad cubana y todos los cubanos están precisando de ese periodismo, pero es una deuda que siempre vamos a tener, porque son elementos que se reiteran en cada cónclave, en cada reunión, buscar esa información contextualizada, buscar nuevos valores, noticias que le permitan a las personas esa nota más interpretativa, esa nota con más elementos. Las personas, los mismos, no es la misma de la audiencia la de hoy que la que teníamos tiempo atrás. Es una audiencia con un cierto grado de experticia, con mayor contrastación de fuente, porque lee, porque busca, porque contrasta otros medios. Y en medio de todo ese ecosistema del que tanto hemos hablado, necesitamos buscar esa precisión del dato, necesitamos buscar esa noticia que la persona encuentre esa fidelidad, esa confianza, y hacia eso apuesta el modelo de prensa, fortalecer las agendas que tengan mucho que ver con la agenda mediática, con la agenda pública, incrementar e insistir la creación de grupos investigativos, la interacción constante con ese público y los canales de retroalimentación, valernos de las investigaciones de las facultades de comunicación para poder atemperar y buscar esa superación constante profesional, donde las competencias profesionales también se demuestren en nuestros productos y se demuestra, por ejemplo, en el caso de nosotros en pantalla. Y yo quisiera terminar con unas reflexiones de Antonio Moltó, cuando decía que esta es una organización dialógica, honesta, abnegada y sobre todo revolucionaria, pero que necesita construirse con la sapiencia y con el conocimiento de todos. Así lograremos ese modelo de prensa del socialismo desde nuestras redacciones y que enaltezcan, por supuesto, esa innovación y esa creatividad, sobre todo de los más jóvenes. Gracias, Fátima, por esas valiosas reflexiones. Tú apuntabas dos elementos fundamentales, un observatorio de medios y departamentos de lectoría. Yo creo que eso ha sido fundamental, sobre todo en un medio como Juventud Rebelde, donde esos departamentos de lectoría, esos observatorios de medios que tienen hoy determinadas redacciones, ha sido fundamental también para hacer ese periodismo investigativo, ese periodismo interpretativo que necesita hoy nuestra prensa en la construcción de ese modelo público que necesitamos. Porque precisamente esos departamentos, esos observatorios de medios contribuyen a la hora de realizar encuestas, a la hora de planificar las diferentes investigaciones que realizan los periodistas. Contribuye también sobre todo a ese análisis más dinámico de los temas y de las cuestiones fundamentales que va pensando nuestra ciudadanía. Yo quiero agradecerle a cada uno de los panelistas que nos han acompañado, a Dayami, a Jose, a Beatriz y a Fátima, por esta oportunidad que hemos tenido de debatir todo. Y quisiera también escuchar otros criterios, otras propuestas que tengan esos periodistas que están en nuestras casas de la prensa. ¿Alguno tiene algo más que opinar? ¿Quién más puede aportar? Este no es un panel solo de nosotros, para eso los hemos invitado a que estén ustedes en las casas de la prensa también para escuchar sus opiniones. Correcto, Bueno, soy Boris Luis Alonso Pérez, periodista de Radio 26. Yo soy partícipe hasta ahora de todo lo que ha venido diciendo Ayose, pero yo creo que además no solo es representar lo que realmente pasa en la sociedad ni de modificar nuestras agendas a que represente lo que realmente pasa en la agenda pública, sino también que hay que hacer un periodismo tal vez más atractivo, más que llame un poco más la atención, que le llegue un poco más a la gente. Nosotros desde Radio 26, los periodistas jóvenes que hemos entrado, que somos alrededor de 7, estamos intentando tratar de hacer un poco más dinámico el periodismo que hacemos y tratar de lograr espacios en que la carga de información sea más ligera, más fácil de consumir, más accesible a los jóvenes. No solo en la web, sino también en la radio propiamente dicho.
Y yo creo que para mí eso es importantísimo, o sea, lograr llegarle a los públicos, lograr llegarle a los jóvenes, que en parte es lo que queremos, no quedarnos ahí en el no, ¿quiénes escuchan la radio provincial? No, las personas mayores, no, tratar de llegar al público. Otra cosa muy importante, y voy a caer en lo que caía José, es que hay que hacer encuestas, hay que ir municipio por municipio viendo realmente quiénes nos escuchan, cuántas radios hay en la provincia. Para mí, encuestar, investigar y realmente saber cuál es el público al que nos enfrentamos y qué cantidad de personas nos siguen y cuál es el público potencial al que podemos llegarle y ese público que nos escucha, qué le haría falta para poder escucharnos. Eso es crucial a la hora de modificar cualquier sistema de comunicación, que saber el público que nos escucha qué quiere oír, cómo lo quiere oír, cuál es el mensaje que le interesaría y cuáles son las maneras de hacer llegar ese mensaje. Lo otro es intentar un poco de tratar de modificar las maneras de hacer, de manera de tratar de hacer un periodismo que represente realmente los intereses de las personas. Otra de las maneras de modificar el trabajo que hacemos, que hemos intentado hacerlo desde que estamos, de los 4 meses que vamos trabajando ahí en la radio, es tratar de hacer un periodismo que resuelva, dirigido a tratar de solucionar problemas en la sociedad y hacerle un seguimiento completo al problema en sí y llegar a la solución de ese problema. O sea, trabajar en conjunto con las organizaciones, con las directivas de las organizaciones que representan esas organizaciones y darle un seguimiento de la mano de las personas que son afectadas por esos problemas. Y al final llegar a una solución de una manera u otra y que las personas, o sea, los públicos, los que están destinados a esos trabajos, vean que estamos ahí, que los estamos ayudando, que estamos viendo sus problemas, que los estamos siguiendo. Y de esa manera un poco como que darnos un poco de promoción y vean que representamos realmente las realidades que viven y los problemas que tienen. Ya, por ahí más o menos es lo que quería decir. Gracias, colega. Yo creo que la radio también ha sido un medio que durante todos estos años y sobre todo en esta última etapa se ha reinventado para acercarse sobre todo a sus públicos, para estar más cerca de nuestra sociedad. ¿Tenemos algún otro colega en línea? No hay más nadie. ¿Tenemos algún otro colega? Bueno, yo creo que una verdad, si no tenemos a más nadie, yo creo que una verdad importante en esa construcción del modelo de prensa cubano que estamos construyendo todos en este pleno año, a partir del mandato de Lupé, va también con esa sentencia en la que nos convocaba Raúl en el 6º Congreso del partido, cuando decía que teníamos que dejar atrás definitivamente el hábito del triunfalismo, la intridencia, el formalismo, al abordar la actualidad nacional y a generar materiales escritos y programas de televisión, radio, y yo agregaría también espacios digitales que por su contenido y estilo capturen la atención y estimulen el ámbito de la opinión pública. Precisamente hacia ese camino nos hemos consagrado durante todo este tiempo los jóvenes periodistas y lo seguiremos haciendo, porque defender la verdad, defender la opinión pública, estar con nuestra prensa es lo que nos toca hoy. Nos toca vivir el periodismo que reclaman estos tiempos y entregar el alma de la nación para tener una ciudadanía verdaderamente informada. Yo quisiera despedir este panel precisamente hoy, cuando celebramos el Día Internacional de la Mujer, con un video de una colega que nos ha hecho llegar y que recuerda precisamente a Rosa Miriam Elizalde, quien ha sido la Premio Nacional de Periodismo José Martí 2020 por la Hora de la Vida. Con ese mensaje que nos deja Rosa, me despido de este panel y le agradezco a cada una de ustedes, a todas nuestras mujeres, que tengan el mejor de los días. Felicidades. Quiso ser escritora de niña y de adolescente casi que estudia puramente matemáticas, pero al final terminó siendo periodista. Escribe sentada en un sillón con la computadora apoyada en las piernas, balanceándose y muchas veces hasta canta en el proceso de creación. Puede estar investigando varias semanas, pero una vez que se sienta frente a la página en blanco, a Rosa Miriam Elizalde el texto le nace de una sola vez. Yo pensaba más en la literatura. Como casi todos los adolescentes atormentados, escribía poemas que
son ripios y escribía un poco de literatura. Y descubrí en la internet de mi generación, que fue Somos Jóvenes y fue Juventud Rebelde, que ese era el tipo de periodismo, de literatura que yo quería hacer. Se graduó en 1989 y llegó a donde había soñado, el diario Juventud Rebelde. Su primer trabajo fue integrar el proyecto de los periodistas en el Plan Turquino. A ella le tocó ser corresponsal en Sierra Cristal, específicamente vivió en Sagua de Tánamo. Pero esa niña que quería contar historias de vida, al regresar a La Habana encontró muchas de ellas, incluso algunas muy trágicas. Era la década del 90 y la ciudad sufría otra vez el tema de la prostitución. Rosa Miriam tenía solo 24 años cuando comenzó a hacer una serie de trabajos al respecto que serían publicados en Juventud Rebelde. Empecé en el año 90 a hacer esa serie de investigación entrevistando a prostitutas a través de una técnica que después descubrí que se llamaba en sociología de bola de nieve, que es entrevistar a conocidos de conocidos. Obviamente llegar a 33 entrevistados fue muy difícil, me llevó mucho tiempo. Las últimas entrevistas las hice con mi hija, o sea, embarazada de mi hija, ya con el embarazo muy avanzado. Y después nació mi hija y tú sabes, en medio de un periodo especial, mi hija además empieza con una serie de problemas respiratorios a los 3 meses de vida y estuvo ingresada 18 veces desde los 3 meses hasta los 2 años, con lo cual prácticamente todos los artículos que escribí sobre esa saga y algunos ensayos también que terminaron en libros, los escribí ahí en la sala de un hospital. Dice fue complejo, los trabajos causaron muchísima polémica, pero al mismo tiempo generó acciones que fueron a las causas del fenómeno. Fue su primer gran trabajo profesional, luego vendrían otros hasta ser columnista, editora, investigadora y hasta profesora auxiliar. Más de un medio conoce de su sapiencia, incluso de algunos ha sido hasta fundadora. Ha colaborado con Cuba Sí, Cuba Debate, La Jiribilla y La Jornada de México. Hoy es la vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba y está al frente del proyecto Dominio Cuba. Ante la pregunta sobre qué debe caracterizar humanamente a un periodista, responde con estas certezas. Yo creo que sensibilidad frente a los problemas que les rodean, espíritu de aventura, de ver esto siempre algo como un descubrimiento, no como una cosa inercial donde todos los días estás haciendo una nota, de deslumbrarte, de entender los problemas de los demás, de los otros. Rosa Miriam Elizalde nos ha contado sobre Fidel, sobre Hugo Chávez. Desde sus palabras vivimos el viaje del Papa Francisco a Cuba y con sus textos hemos analizado con más precisión las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Por todo esto y más, hace unas jornadas le fue conferido el Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra De Toda la Vida. Todavía no, yo no me lo creo. O sea, yo tengo conciencia, los premios son muy subjetivos, dependen mucho de determinadas cosas, los jurados, las percepciones que se tengan allí. La cantera era muy grande. Sí me ha hecho muy feliz ver la reacción de mis compañeros, de la gente, la cantidad de gente que me ha llamado, que me escribe, que pone en Facebook. Y una cosa que me dijo una amiga mía muy querida, que sentía que este era un premio a nuestra generación. Es la mamá de Alejandra, quien sigue sus pasos como periodista, pero sobre todas las cosas es una mujer que aún sueña con contar historias y la principal que ha sabido escribir es la suya propia, que tal como se quiere en el buen periodismo no le ha faltado ni le faltará espíritu de aventura, sensibilidad, audacia y compromiso con la verdad. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Quiso ser... Completo.